En este tercer y último vídeo de la serie del tráiler de The Age of Airplane vamos a hacer la sonorización y los procesos finales. Entonces voy a empezar duplicando la línea de tiempo para que esta línea de tiempo que se llama edición promo quede como backup y trabajar en una línea de tiempo nueva. Entonces selecciono la línea de tiempo, hago Duplicate Timeline y le pongo nombre, Sono y Rótulos. Ahora mismo aquí tengo puesta edición promo, pero si hago doble clic vemos que ya estoy en Sono y Rótulos. Lo veo aquí, que aquí también puedo cambiar las líneas de tiempo. Puedo irme a la edición, puedo irme al tráiler que habíamos descargado con el proyecto o la que me interesa trabajar ahora mismo, que es Sono y Rótulos. Aprovecho para enseñaros algunas funcionalidades de la línea de tiempo. Aquí tengo el botón de opciones. Entonces, si señalo esta primera pestaña que está aquí, me permite tener varias líneas de tiempo. Me abre esta pestañita que me permite tener varias líneas de tiempo. Por ejemplo, puedo seleccionar aquí ahora, tener la promo y tengo mis 3 líneas de tiempo disponibles. Y puedo copiar de una a otra, Con control C selecciono algo, control C y lo pego en la otra. También es posible tener, si voy cerrando aquí las que no necesito, puedo tener con este botón que aparece aquí con un más, este de aquí, puedo tener 2 líneas de tiempo en el interfaz. Puedo seleccionar aquí una y aquí otra. Y podría, por ejemplo, copiar de aquí un elemento y pasarlo a este otro, ¿no? Dicho esto, aquí cierro ya las líneas de tiempo y voy a quitar las pestañas porque yo no necesito esto ahora mismo y voy a hacer Reset User Interface Layout para empezar a trabajar. Entonces, compruebo que estoy en Sono y Rótulos, que son la que quiero trabajar. Aquí la tengo y vamos a empezar con la sonorización. Lo primero que necesito para meter los efectos de sonido son 2 pistas nuevas de sonido. Aquí tengo los diálogos, aquí tengo la música y pulsando con el botón derecho aquí pues voy a poner Add Tracks y me sale este menú. No quiero ninguna pista de vídeo, entonces le voy a poner un 0 aquí a Video Tracks y en Audio Track voy a poner 2 pistas estéreo. Las voy a colocar above first track. Entonces vemos que la pista 1 y la 2 las tengo ya disponibles para editar. Son 2 pistas estéreo, lo veo aquí con el 2.0 que aparece aquí marcado. En el Media Pool voy a seleccionar mis efectos de sonido, los voy a poner en formato lista. El primero que vamos a poner es para este plano cenital, que el efecto que le corresponde es este que se llama Taxi. Entonces lo voy a abrir para escucharlo y vemos que es un sonido de aeropuerto lejano. Entonces voy a seleccionar entrada y salida en la línea de tiempo y voy a insertar el sonido por Override. Entonces para seleccionar la entrada y salida selecciono el plano y pulso X. Como veis me ha seleccionado una entrada y una salida en la línea de tiempo. También lo hubiera podido hacer colocándome en el primer fotograma y marcando I y en el último fotograma marcando O y hubiera conseguido lo mismo. Pero simplemente pulsando X ya lo tengo. Con respecto al player no voy a poner ni entrada ni salida porque en realidad como es un sonido continuo con cogerlo desde el primer fotograma es suficiente. Entonces pulso F10 y ya lo tengo en la pista 1. Vamos a escucharlo. Perfecto. El segundo sonido que vamos a poner es para el plano del Polo Norte. Pulso X para seleccionar el tramo de la línea de tiempo en donde quiero actuar. Y voy a poner este efecto que se llama Prop. Vamos a escucharlo. También es un sonido continuo. Voy a poner una entrada, por ejemplo, aquí, marcando la I, y F10 me hace el override. Para este plano, que es Kenia,
Voy a marcar con X la entrada y la salida. Tengo un efecto de sonido que es Distant Prop Plane. Vamos a escucharlo. Vale, la primera parte no nos interesa. Voy a marcar X para borrar todas las entradas y en principio lo vamos a coger a partir del segundo 2. Para seleccionar el segundo 2, simplemente estando en el monitor de player, pulsando más 200, veo que aquí me ha escrito más 200, Enter, y ya me va a marcar el punto donde yo quiero entrar. Pero en este caso me gustaría trabajar en la pista 2, porque está justo pegado al plano del polo sur y para poder encabalgarlos prefiero trabajar en la pista 2. Así que selecciono la pista de destino como la pista 2 y pulso F10. Y aquí lo tenemos. Vamos a escucharlo. También en la pista 2 vamos a trabajar el efecto de este plano que es el takeoff, el despegue, ¿no? Entonces pongo X para seleccionar el plano y tengo aquí el plano de takeoff que, como veis, encaja muy bien porque parece como que el sonido pasa, ¿no? Lo que vamos a hacer es cuando ha terminado el plano aquí, cuando pasa, lo vamos a hacer coincidir con este punto final. Yo creo que un poquito más avanzado. Lo vamos a poner aquí, marco aquí una salida y en este caso estoy haciendo una edición de 3 puntos en el que en la línea de tiempo tengo marcada un punto de entrada y un punto de salida y en la fuente tengo marcada la salida. Por lo tanto, lo que es la entrada lo va a calcular la máquina. Es una edición a 3 puntos donde lo que se tiene marcada como referencia es la salida. Entonces hago F10 para ponerlo y vamos a ver cómo ha quedado. Queda muy bien porque el momento de mayor intensidad coincide cuando el avión pasa delante de la cámara. En el caso del plano de las Maldivas, voy a volver a trabajar sobre la pista 1 para poder encabalgar con este sonido que viene antes. Entonces selecciono la pista 1. Vamos a coger el audio que es overhead, que es este. Entonces vamos a escucharlo. Entonces voy a colocar el cursor aquí en el momento en el que el más intenso de la señal y lo voy a hacer coincidir con este momento en el que aparece el avión. Entonces, en este caso voy a marcar entrada y salida también en la línea de tiempo con la X, pero voy a dejar marcado este punto de sincronía en la fuente con este punto de sincronía que marca el cursor en la línea de tiempo. Entonces no voy a hacer un override, que es el F10, sino esta nueva función que se llama replace. En realidad es una edición de 4 puntos y fijaos lo que va a hacer. Veis que ha hecho coincidir el punto que tenía marcado en la línea de tiempo con el punto que tenía marcado en el monitor de fuente. Bueno, pues ya hemos colocado todos los efectos de sonido, vamos a escucharlo todo para ver cómo suena. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es seleccionar todos los efectos de sonido y en el inspector, en volumen, vamos a poner menos 8 dB. Entonces escribo aquí menos 8 y me va a bajar el volumen de todos menos 8. Y luego también lo que vamos a hacer es encabalgar o suavizar las entradas y las salidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos meter un fundido de 10 fotogramas y aquí podemos encabalgar un poquito estos dos sonidos.
con las flechas voy a ir avanzando para ir haciendo esto en todos. En este caso vamos a hacerlo así. Vamos a escucharlo ahora, a ver si se escucha la voz de Brian. In this film, making a documentary about how the airplanes changed the world, it was really important to go out and shoot the real world. Bueno, sigue estando muy fuerte los efectos de sonido. Vamos a subir 8 dBs las voces de Brian. Entonces pongo aquí un 8 y voy a poner ya los mezcladores de sonido para ir viendo los niveles que tenemos, ¿no? Tenemos 4 pistas, aquí las vemos las 4 y la salida del bus 1 y vamos a ir viendo los niveles a ver qué tal está. In this film, making a documentary about how the airplanes... Aquí hemos visto que el inicio de su voz pica un poco en rojo, lo vuelvo a poner para que lo veáis. In this film, making a documentary Hay que about how the bajarlo. airplanes changed the world, it was really important to go out and shoot the real world. Ahí la música hay que subirla. If it was possible to shoot it, we wanted to go shoot it. If we couldn't get the shot or the weather wasn't right, we would either go back to that location or it didn't make the movie. It was really important. Every shot was original and that everything was real. Bueno, yo creo que la voz de él está bien, lo que hay que hacer es subir la música cuando él no habla y cuando él está hablando bajar un poquito los efectos de sonido. Entonces vamos a empezar puliendo este inicio de su voz, que veréis que es si yo pongo aquí, me fijo en la pista 3, que es esta, vemos que está alto, pero que está bien, ¿no? Es decir, llega a -5, yo lo considero correcto, pero este principio está demasiado alto. Entonces, os voy a enseñar a poner keyframes de mezcla de sonido. Hay aquí esta línea blanca que me marca el nivel de ganancia. Si pulso Alt, puedo poner keyframes. Entonces pulso Alt y hago clic aquí. Voy a poner 4 keyframes. Y estos dos de en medio, que está en +8 dBs, lo voy a bajar un poquito para dejarlo más o menos igual que lo demás. Vamos a ver si ahora ya está bien. Nos fijamos en la pista 3 y ya está correcto, pica a -5 y todo lo demás está más o menos bien. Vamos a hacer lo mismo ahora con la música. En el momento en que él deja de hablar aquí, voy a acercarme a la línea de tiempo y ahora nos vamos a fijar en la música. Voy a reservar un poquito más de espacio para mis pistas de sonido. Entonces, él termina de hablar aquí, por lo tanto en la música con Alt pongo aquí también 2 keyframes y voy a subir esto a -12. Vamos a ver qué tal queda. The real world. Ahora ya mejor. Tenemos la música está picando a -10, que es correcto. Y aquí cuando él vuelve a hablar, vamos a bajar la música. Y vuelvo a bajar mi música a -18, que es como la teníamos. Vamos a ver cómo suena. Y el efecto del jet también lo voy a bajar en ese momento. A la vez que baja la música, va a bajar el efecto de sonido. Lo bajo un poquito, lo vamos a bajar a -9. Un poquito más, lo he bajado a -13. Para dejar la voz bien clara, ¿no? Y ahora, aquí ha terminado de hablar, volvemos a las andadas. Meto mis 2 keyframes y subo esto a -12. Aquí bajo otra vez.
a menos 18. If we couldn't get the Aquí este menos 18 lo voy a poner un poquito más suave. Lo voy a poner aquí para que no se note tanto la bajada. if we couldn't get the shot or the weather wasn't right, we would either go back to that location or it didn't make A este prop le voy a bajar un pelín para que no interfiera con... Está en menos 8, lo voy a poner en menos 11. right, we would either go back to that location or it didn't make the movie. Y aquí lo subo. Cuando termina de hablar, luego lo pongo a menos 8. Y la música, en este momento, tiene que subir a menos 12. Vamos a escuchar. Or it didn't make the movie. Es muy brusco esta subida. La voy a suavizar un poco. Y la subida de la música la voy a hacer más suave. That location or it didn't make the movie. It's really important. Vuelta a bajar a menos 18 cuando él habla. Y este sonido, voy a echar un poco, este sonido también le voy a bajar un poco, digamos que voy a poner un keyframe aquí cuando termina de hablar y otro aquí, y este tramo le voy a bajar a menos 12. It's really important. Every shot was original and that everything was real. Y aquí tiene que subir la música, porque creo que ya es el último. Entonces la música tiene que subir a menos 12 para ponerse en primer plano. Important. Every shot was original and that everything was real. Más suave la subida de la música. Vamos a ponerla así, menos 12. Y aquí menos 18. Every shot was original and that everything was real. Veis que tenemos ahora mismo la música está picando pues a menos 12, que está bien. Bueno, pues con esto estaría terminada la mezcla de sonido. Y ahora vamos a añadir transiciones. Entonces, la primera transición que vamos a añadir es en el cambio de este plano a este. Vamos a poner un fundido encadenado. Entonces me voy al Effect Library, Video Transitions, y aquí tengo pues las transiciones. Y ves con este puntito rojo que la transición por defecto es un cross dissolve, que al hacer así me enseña cómo quedará el cross dissolve, que ya sé yo que queda bien. Entonces arrastro aquí y me coloca la transición, que si la selecciono, aquí en el inspector tengo la posibilidad pues de editar el tipo de transición, los segundos, la posición, todos los parámetros que tiene. Pero más sencillo que esto, simplemente seleccionando, sin tener abierto el Effect Library ni el inspector, simplemente seleccionando la transición, si pulso Control T, ya me coloca la transición por defecto. If it was possible to shoot it, we wanted to go shoot it. Voy a intentar poner una transición también aquí, entonces selecciono esta transición, pero veis que el borde del plano del polo sur está en rojo. ¿Por qué está en rojo? Porque mira, si me coloco en este plano y selecciono aquí en Match Frame, me va a colocar ese plano en el monitor de previo y veo que es que este plano lo hemos editado entero, por lo tanto no tiene colas para poder calcular el encadenado. Es imposible poner la transición. Entonces si yo hago Control T, me sale este mensaje de error que dice: alguno de los clips que tienes seleccionados no tienen suficiente cola como para calcular un encadenado. Entonces lo que puede hacer, lo que te propone es Trim Clips.
lo que va a hacer es un proceso de trim para encontrar esos fotogramas. Lo vamos a hacer para que lo veáis, pero como veis ha desplazado el resto de los clips que van detrás, porque ha hecho un ripple trim y por lo tanto se han desplazado los demás. Lo voy a volver a hacer para que lo veáis. Control T. Entonces, si yo hago el trim, fijaos que todos estos planos que van a continuación se van a desplazar hacia la izquierda. Se van a desplazar concretamente 12 fotogramas. A mí no me importa porque estos planos de Kenia y la Vía Láctea no estaban sincronizados. Lo único que teníamos sincronizado era la entrada de los títulos de crédito con unos golpes de percusión que, al haberlo adelantado un poco, cuando hicimos la edición los pusimos justo después de los golpes de percusión y ahora, como veréis, están coincidiendo con la percusión, que también queda bien. Mirad esto. Lo ha adelantado un poco, ¿no? Y aquí la transición pues queda muy bonita, ¿no? Bueno, pues esto es por las transiciones y ahora lo siguiente que vamos a meter son los títulos. Entonces me voy a Effect Library y aquí tengo títulos. Entonces, los títulos que han utilizado y que vamos a utilizar nosotros también son de estos que están aquí en Fusion Title, que se llama, lo voy a buscar, que se llama Simple Underline Lower Third. Entonces lo arrastro y lo coloco encima de nuestro personaje y vamos a ver cómo es. ¿Vale? Entonces, haciendo doble clic en el inspector lo puedo editar. Entonces voy a poner el nombre y el apellido de Brian, que lo tengo aquí, es Brian J. Terwilliger. Me pongo encima para verlo y lo que vamos a hacer es editar el color de este borde. Abro el panel para tener la tituladora en toda la verticalidad de mi pantalla y aquí tengo Line Control y si pulso aquí me permite elegir otro color. Entonces voy a hacer Pick Screen Color y voy a coger el color, por ejemplo, de la lámpara y lo tengo puesto en amarillo ahora, ¿no? A documentary about how the airplanes changed the world. It was really important to go out and shoot. Ahora, si me interesa utilizar este estándar de rotulación, pues para rotular, por ejemplo, aquí las Maldivas, me gustará tener en mi carpeta de rótulos este rótulo como template. Entonces simplemente lo arrastro aquí y ya lo tengo. Entonces ahora lo puedo colocar encima de Maldivas, ajusto la duración y en el inspector, en vez del nombre del personaje, pues pongo Maldivas. Ya habéis visto que ya me ha copiado el color que yo había seleccionado y todo. Entonces vamos a ver cómo queda. Maldivas. Es muy cortito, pero bueno. Entonces, con esto damos por terminado el ejercicio de edición de la promo. Quería indicaros que este ejercicio que hemos hecho de la promo de The Age of Airplane es un ejercicio que aparece en este libro de aquí que os voy a enseñar de la página web de Blackmagic. Voy a ponerlo un poquito más pequeño para que lo veamos. Veis que las guías tenéis el guía de introducción DaVinci Resolve 17 y aquí tenéis el guía de edición con DaVinci Resolve, que este es el avanzado. Este es el de introducción y este es el edición avanzado. Y entonces tenéis aquí un PDF en inglés, que es un libro que tiene una serie de ejercicios y aquí podéis descargar los materiales. Y bueno, pues en la lección 1 de este libro es este ejercicio que hemos hecho con estos 3 vídeos.